y ya estamos en piso con el señor Fernando Spoliansky. Él es economista, contador, profesor universitario también en la materia, además de su función pública como secretario de Finanzas del municipio, pero hoy nos vamos a centrar en su producción que tiene que ver con un libro que se llama Economía Paso a Paso, que ha conseguido la adhesión y la propuesta de una importante imprenta para publicarlo, y ya está en venta. ¿Cómo anda Fer Spoliansky? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para la Fernando audiencia. Spoliansky, yo te digo Fer en la confianza, bien, pero conocemos. formalizo el saludo. Está muy ¿Todo bien? bien? Sí, muy bien. Qué lindo desafío, ¿no? Que debe haber sido. Esto ya lo tenías vos laburado, te pusiste a escribirlo ahora con esto en estos tiempos, en este año. No, la verdad es que la escritura venía de hace muchos años, yo diría 15, 16 años que escribía textos o para mí, para algún medio que me había pedido, o para columnas en medios radiales que tengo hace años, Sí. o para terceros que me pedían algún análisis de un tema particular. Y todo eso en algún momento yo decía, bueno, lo voy a compilar y lo voy a hacer un libro. Pero bueno, las circunstancias familiares, los hijos, las obligaciones y demás no hacían que tenga un tiempo nunca para hacerlo. Entonces, Claro. bueno, hace un año me contactó la editorial, que es Galerna. Sí, importante editorial, sí. Que me habían escuchado en una radio, en una entrevista que había hecho, y uno de los productores de ese programa trabajaba en Galerna. Bueno, entonces se dieron una serie de circunstancias de casualidad, y me dijo, che, ¿tenés algo escrito? Mandame, lo hacemos ver. Bueno, y así fue el intercambio entre la editorial y yo con textos. Esos textos, por supuesto, después se fueron corrigiendo, mejorando con una correctora que me dio una mano bárbara, que Bien. es gente idónea, que sabe del tema. Yo nunca, este es mi primer libro, nunca había escrito un libro. Y finalmente, bueno, después de un año se publica y sale a la venta los primeros días de septiembre de la semana que viene. Todos, y te lo hemos dicho aquí al aire, y la audiencia nos lo ha dicho muchas veces a través de su mensaje, sos muy claro explicando la economía cuando salís al aire, cosas complejas como la economía financiera, la macroeconomía. Por eso muchos periodistas te molestamos, Sí. y hemos abusado de tu generosidad muchas veces para que nos expliques esos temas. Entiendo que va por ahí el libro, ¿no? Bajar Totalmente. un poco a la tierra una ciencia muy compleja. Absolutamente, es un libro de divulgación de temas económicos, no es un libro para la academia, no tiene gráficos, no tiene funciones matemáticas, no tiene fórmulas, es de muy fácil lectura. Bien. Está estructurado con una primer parte de principios generales de la economía. Ahí vas a ver las escuelas de la economía, distintas escuelas, desde los clásicos hasta el marxismo, la escuela austríaca, porque ahora está de moda. Claro, todas estas discusiones de no, este es austríaco, sí. este es keynesiano, todo eso te va quedando claro ahí. Ese es el principio del libro, explicando, bueno, las distintas ramas de la economía. Estamos viendo a través de las pantallas de 24/7 la tapa del libro. Ahí está, ahí está. Economía bien. paso a paso. Muy bien. Y bueno, Ahí está la referencia de lo que se lee cuando uno va a comprar un libro, ¿no? Que es la contratapa. Sí, y después, sí. bueno, de la parte de la biografía. Bueno, y qué optimista la flecha al alza, Para arriba, ¿no? sí. Es que, bueno, el libro, te decía, está estructurado con una primer Sí. parte de principios generales de la economía para entender más o menos de qué viene, qué es la inflación, qué es Sí. el equilibrio fiscal, qué son los impuestos, más o menos general. Y después sí, la segunda parte ya es de economía argentina. Bien. Entonces hago un raconto histórico de la economía, rápido, breve, por supuesto, desde 1810 para acá, de por qué fuimos lo que fuimos y por qué somos lo que somos. Por qué fuimos la quinta potencia del mundo en su momento, cuando éramos el granero del mundo y eran otras circunstancias geopolíticas también, allá por principios del siglo XX, y cómo llegamos a la situación actual, ¿no? Y el final, ¿por qué la flecha así? Porque el final es esperanzador. Bien. Dejo un texto en palabras finales, en conclusiones, esperanzador, porque en el libro voy explicando de las potencialidades que tiene nuestro país. Bien. En términos de economías regionales, de aparato productivo, bueno, y explico que no estamos bien porque, bueno, distintas sucesiones de errores que hemos cometido y circunstancias que se nos han ido dando, estamos como estamos, digo, pero dejo un mensaje esperanzador en ese sentido. Está piola, o sea que a ver, yo se lo regalo a alguien
ahora que vienen las fiestas, bueno, ahora me estoy adelantando, Falta un montón que no todavía. tiene formación en economía y lo va a encarar y lo va a disfrutar tranquilamente. Sí, es para quien no tiene formación en economía, es un aporte al debate, a la charla de la mesa de los domingos. Yo te digo, ¿no? pues estudié economía con Mochoni Becker. Mochoni Becker, perfecto, sí. Pero ya tenía un poco de Pero sí, gráfico. Mochoni Becker ya es un texto para la Claro. academia, se utiliza en las ciencias económicas en los primeros años, efectivamente, Sí. pero sí, es un libro que ya tiene como el método científico, ¿no? Claro, claro. Este libro no, es un libro bien de divulgación. Si vos lo lees, es de rápida lectura y vas a decir, uy, mira, la inflación, incluso por ejemplo, la inflación está despojado de cualquier cuestión política e ideológica. Ese fue un acuerdo también con la editorial. Bien. Entonces la inflación, yo digo, bueno, miren, para los monetaristas la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, que es lo que repite Bien, el lo que repite presidente Milei. Javier, sí. Y después digo, bueno, pero ojo, porque hay escuelas de la economía que dicen que no, que es multicausal. Y explico por qué es multicausal. Entonces digo, ojo, la oferta de los bienes, si se concentra mucho, los formadores de precios tienen más poder sobre el precio. Que viene bárbaro eso, Fernando, porque en este país siempre se habló de economía y parecía que todo el mundo tenía la fórmula para Exacto, resolver ciertas cosas. tal cual. Y ahora que los números de la macroeconomía, que es otra palabra que se empezó a Sí. usar mucho, van a la baja, todo el mundo se da cuenta de que su vida no va a la No, alza. claro. También lo explico, está bien lo que decís, porque yo digo, bueno, miren, la macro es esto, la micro es esto, pero no necesariamente cuando tenés ordenada la macro te va a ir bien en la micro, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Claro. Entonces digo, bueno, se tienen que dar una serie de condiciones. Lo explico ahí de la forma más fácil y sencilla posible, con palabras súper claras. Incluso hubo mucho de trabajo de la correctora que me decía, me acuerdo del sistema financiero, cuando ella me decía, ¿por qué no hay créditos hipotecarios en la Argentina? Entonces yo le hice todo un desarrollo del sistema financiero. Me dijo, no, Sí. pero esto es muy difícil, ponerlo Claro. más fácil. Entonces, bueno, hubo que explicar por qué no había créditos hipotecarios en la Argentina, explicando el sistema financiero argentino que tiene una serie de particularidades, por las tasas de interés, por un montón de cosas. Pero bueno, en ese ida y vuelta me parece que el texto se enriqueció y se facilitó la lectura. Y me parece que quedó un texto muy fácil de leer, que va a contribuir a eso. Es una herramienta más que uno va a tener para dar una charla, un debate, lo que quiera, dentro del ámbito que sea, familiar, de No, amigos. pero a ver, son esas cosas que hacen falta, Fer, porque nosotros nos damos cuenta acá en la radio, nos pasa a nosotros, cuando abordamos temas que te tenemos que llamar para decir, che, ¿esto cómo es? Porque no todo el discurso político uno lo puede desentrañar cuando Totalmente. se ponen muy técnicos. Tenemos un presidente muy técnico, Claro, por bueno, ejemplo. es un economista, ¿no? Y que La- ha escrito libros. Las discusiones entre Cristina y Milei sobre el déficit fiscal, Sí. si va, si no va, qué conviene, qué no conviene, digamos, se nos escapan a la gente en general también. Y los está términos bueno. nuevos. Porque en el libro también yo hago una descripción de los términos nuevos que hemos tenido argentinos y argentinos durante décadas. Desde desagio, tablita de machinea, Claro. reperfilamiento, No, ese fue blindaje. terrible. Claro, tenemos un montón de palabras que las incorporamos en el lenguaje habitual. Claro. Como las lelix, las lefi, Sí. que uno pero ¿qué es esto? ¿Viste? Y bueno, ahí lo trato de explicar fácilmente y digo, demuestra un poco en el libro cómo es lo mismo, pero que le cambian el nombre. Cuando hay un capítulo del endeudamiento con el Fondo Monetario y explico lo que es el Fondo Monetario, también ahí sin consideraciones, no digo, no, el fondo es un cuco y es malo, o es bueno cuando Bien. estaba Lagarde, que nos decían hay que enamorarse de Claro. Christine Lagarde. Bueno, digo, independientemente de eso, explico lo que es el fondo, cómo está constituido. Para qué nació y qué función Exactamente, cumple, claro. cómo nace en el 44, el Bretton Woods, explico la historia un poco del fondo, cómo está constituida la mesa ejecutiva, que no es casual que la mayoría de la cantidad de sillas de esa mesa la tenga Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí digo, ojo, fíjense cómo la cuestión política infiere. No es casual que cada vez que hay un presidente que es medio amigo de Argentina nos presten plata, si no, no. Pero bueno, y ahí también demuestro cómo los sucesivos gobiernos argentinos cambiaron la palabra, pero seguía siendo lo mismo, que era un mayor endeudamiento con el fondo. Y algunos le decían reperfilamiento, otros decían blindaje, en la época de la Rúa, ¿se acuerdan? Decían, no, Sí, ahora viene el blindaje blindaje, financiero. con esto zafamos, y bueno, y nada. No, A un mí, poco explico eso. una vez, parece, digamos, ahora que lo repienso, parece obvio, pero a mí no me lo resultaba cuando estaba estudiando, que un profesor vino y me dijo, la economía es una ciencia humana, no es una ciencia Así es. exacta. Es también, por supuesto, una Sí. ciencia exacta, pero hay una dimensión humana porque no deja descansar siempre en el comportamiento humano cuando hablamos
de confianza en una moneda. Incertidumbre, ¿no? claro, sí, Claro. sí. Sí, también. De hecho, cuando te definen el precio y te dicen es un bien generalmente aceptado, digamos, Exacto. descansa en última instancia en un consenso social. Totalmente, sí. Sí, un poco también el libro, por mi formación también, lo que trata de explicar en varios capítulos es que la economía, es cierto, es una ciencia exacta, pero tiene mucho de ciencia social. Claro. Entonces yo digo, bueno, miren, ojo, más allá del número, de que te cierre el número, yo lo pongo ahí como diciendo, mire, la economía no son solo números y una planilla de Excel. Detrás de eso hay personas. Entonces claro. A veces te cierra el Excel y te cierra los números para quedaron un montón de personas afuera. Y el segundo, este nuevo mundo de criptomonedas, También lo tuve que estudiar. Me lo pidió la editorial y me tuve que poner a estudiar porque yo no lo había visto nunca eso en la profundidad que lo ¿Qué tenía es que poner eso? en un libro. Que no había Así existido tampoco, digamos, una moneda no. sin una institución que la regule, básicamente. Mirá, ¿no? me pidieron 2 temas puntuales de la editorial que no estaban originalmente en el libro, que era justamente el mundo cripto, que me lo tuve que poner a investigar y a estudiar, y todo lo que es economía verde, le digo yo, que toda la parte de bonos y el impacto ambiental en la economía. Bien, Que temas también, nuevos, claro. Claro, son temas bastante novedosos, que la editorial me los pidió, porque cuando vio el texto final me dice, me parece que faltan estos temas, después algunas otras cosas menores, pero como temas fuertes, me acuerdo esos 2. Me hacía acordar, y perdón. lo tuve que estudiar. Me hacía acordar Tango Feroz cuando iba a grabar y le cambiaban Claro. las letras, bueno, Tal ¿no? cual. O le exigían Sí. algo más en un arreglo Es en la un canción. mundo el mundo editorial, ¿no? Yo Claro. es mi primer libro, nunca lo había explorado y obviamente Qué bueno, hay ¿no? ciertas condiciones y que ellos lo leen desde el punto de vista no solo comercial, sino del interés que genera el texto. Claro. Esto nos va a servir a mucho. Fer, esto lo presentás en la Feria del Libro, ¿no? Sí, en la Feria del Libro el sábado 13 de septiembre a las 19 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes, dentro de la programación de la Feria del Libro, así que también es un orgullo, es un honor, por supuesto. No soy escritor, imagínense estar ahí, la verdad que es Bueno, ahora lo maravilloso. sos. Sí, bueno, pero estar en una Feria del Libro es Y bárbaro. hay tips, Fernando, también, que eso es importante, porque se está alentando mucho también a ¿qué hago con la plata? ¿Cómo invierto? Porque antes era Sí. el ahorro, el famoso Sí. la imagen del chanchito, y Sí. ahora el ahorro parece que no existe, tiene que Sí. ser como una, es como una estrategia, el ver Tal dónde se cual. pone la plata para que algo Sí. reditúe. ¿De eso hay algo? Hay algo en el sentido de que primero que hago una historia yo me acordaba de nuestros abuelos con la famosa libreta de ahorro, ¿se acuerdan? Que Sí. vos anotabas y bueno, entonces explico un poquito de eso, después voy contando cómo se fue sofisticando eso desde los plazos fijos hasta ahora fondos comunes de inversión, un montón de herramientas de ahorro que hoy tenemos que antes no existían. Claro. Y lo voy explicando un poco en el texto y no direcciono, no digo no hagan esto o hagan lo otro, porque también evitábamos eso en el texto, justamente para estar despojado de cuestiones políticas o ideológicas, pero sí hago como el menú. Bien. Digo, bueno, miren, están todas estas posibilidades para el pequeño ahorrista, para la pyme, para la empresa más grande. Son eso todas está bueno. herramientas de financiamiento. Otro ahorro. tema con el que te molestamos siempre que te entrevistamos, que Claro. decimos, che, bueno, ¿Qué hacemos? danos consejos a los ciudadanos de a No, pie. pero ahí en la entrevista uno puede decir porque lee la coyuntura. Claro. Pero en el texto la Bien. coyuntura cambia. Capaz que vos escribías algo y mañana, por ejemplo, la tasa de interés, fíjense la tasa de interés. El plazo fijo hasta hace un mes daba el 30% anual, Sí. ahora da el 50%. Claro. Entonces capaz que si vos en el texto decías, no, el plazo fijo mejor invierte en otra cosa, y decías, pero ¿cómo? Si ahora está el 50%. Bien, no hay consejos absolutos, digamos. No por una cuestión de temporalidad también. Claro, porque sí, la sí, dinámica, sí. sobre todo en Argentina, es muy cambiante. Entonces, yo lo explico ahí del dinamismo de la economía argentina. Bien. Cómo vamos pasando, cuento de que cambiamos 5 veces la denominación de la moneda, nos sacaron 13 ceros en la historia de nuestro país de la moneda. Entonces, es un poco Uno raro. se ríe, ¿no? Pero bueno. Es No, demencial cuando- vivir en este país Sí, realmente. o sea que cuando finalicé la escritura y el texto Sí. ya iba tomando como forma definitiva, algunas cosas que me hacían releer de la editorial para ver si estaba bien. Yo digo, pero qué locura, ¿cómo hemos hecho todo esto en tan pocos años? Claro, Porque claro, son todo un 200, récord. Claro, son 250 años menos, 220 años. Yo digo, pero ¿cómo hicimos este desastre en tan poco tiempo? Pero bueno, está ahí y está bueno. Argentina, no comprenderías. Es Argentina, sí, está bueno para leerlo. Incluso se me iban ocurriendo ideas que
si Dios quiere y está todo bien, habrá un segundo texto. Bien, está bueno eso. Porque me iban como quedando cosas afuera. Claro. ¿Y algo que tenga que ver específicamente con una mirada económica sobre Neuquén? Bueno, en particular respecto a Neuquén hablo de las potencialidades y menciono Vaca Muerta como una de las potencialidades de la economía argentina. Digo, hablo del campo, hablo de lo que fuimos como modelo agroexportador y también digo, bueno, miren, aquel modelo agroexportador, aquel granero del mundo, como decíamos, ya no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque el mundo ya hace sus propios alimentos, ya fabrica sus propios alimentos. China, que antes nos compraba todo, ya no nos compra todo. Nos compra algunos productos, la soja, algunos más. Pero hay otros que ya los hacen ellos mismos, los fabrican ellos mismos. Entonces, ¿cómo hay que cambiar la visión de lo que fuimos a de lo que vamos a hacer? Entonces yo ahí digo, ojo, Vaca Muerta es una potencialidad enorme que se tienen que dar determinadas condiciones para que se desarrolle. Hoy está en el 10, 12, 15% de desarrollo. Y esas condiciones son de inversiones. Y para que se den las inversiones se tienen que dar una serie de condiciones de estabilidad y seguridad jurídica. Entonces ahí lo explico, digo, miren, lo tenemos, ahí está, la piedra existe, está, el potencial está, pero para eso tenemos que hacer una determinada situación de cuestiones que tenemos que resolver. La estabilidad es una, y la seguridad jurídica es fundamental. Ningún inversor va a venir a poner miles de millones de dólares, que es lo que hace falta, si vos tenés todos los meses, les cambias las cuestiones impositivas, las cuestiones nadie va a poner la plata en laborales, picado, digamos. Exactamente. Bueno, eso lo explico un poco y me refiero un poco a Vaca Muerta porque es lo que obviamente conocemos aquí en nuestra zona. Bueno, y termina optimista, nos decís. Sí, tiene unas conclusiones y palabras finales optimistas porque me parecía que el texto lo justificaba, es decir, a pesar de esa historia que uno cuenta en el libro y que es un poco lo que decíamos, cómo hicimos todo esto, también es esperanzadora porque tenemos todas las potencialidades. Yo ahí lo digo, miren, hay economías regionales desde el norte al sur del país que son diversas, la diversidad geográfica de la Argentina es maravillosa, las potencialidades turísticas, los climas, el agua dulce, un montón de cuestiones que tenemos de ventajas comparativas respecto de otras regiones del mundo incluso. Entonces lo que digo es que bueno, que hacen falta esas condiciones de estabilidad en términos económicos y jurídicos, que si se da todo eso, por supuesto que tenemos un futuro próspero. Bien. Fer, ¿ya lo podemos comprar? Se puede comprar, hay una preventa en el sitio de Galerna, que tiene un cupón de descuento incluso del 15%. La preventa salió ayer a las 6 de la tarde y va a estar hasta el 10 de septiembre y después ya en todas las librerías del país ya va a estar exhibido y a la venta, calculo que a partir del 15 de septiembre. Lo voy a leer y humildemente te voy a hacer mi devolución. Sí, por favor. Con opinión crítica, porque el texto No, el contenido no te voy a poder criticar nada, porque el que sabe sos vos. Te voy a dar mi opinión como lector, como tanta gente que lo va a leer y qué sensación nos ha causado. ¿no? Sí. Porque realmente yo creo que es una herramienta que va a sumar mucho. Me parece es que raro encontrar economistas y médicos que hablen de sus ciencias, claro, como para que los entendamos. Lo pongo un poco al inicio en el porqué de un libro de economía, lo explico. Ahí hay una famosa frase de Scalabrini Ortiz, que él decía más sofisticadamente de lo que lo pongo yo en el libro, pero lo que quería decir era que si vos escuchabas a un economista hablar en difícil y no lo entendías era porque algún perro te quería meter, decía. Bien, alguna macana iba a ser. Yo lo explico un poco ahí, lo reversiono, eso mismo, digo, Scalabrini decía eso, yo lo voy a decir de esta manera, más fácil, pero era un poco eso y en el porqué de un libro de economía al principio vas a encontrar eso. De que tratar de hablar fácil para que todos tengamos acceso, que sea un libro de accesibilidad para todos, que forme opinión crítica, por supuesto. Ahí uno va a leer, mira, el monetarismo decía que era un fenómeno monetario la inflación, ya me parece que sí. Y otros leerán, no, mira, Keynes decía que no, que había que ver la concentración de la oferta de los bienes, de los servicios, que el Estado tenía que tener una intervención y los otros no. Bueno, mira, yo adhiero a esto. ¿Vas a Marx, sirve un poco por para ejemplo? esto. También, sí, hablo de Marx también. Toda la discusión sobre la teoría del valor. Sí, teoría del valor,
modos de producción en favor de los trabajadores, los medios de producción, La plusvalía. lo explico todo, pero despojado de la cuestión Bien, para que cada uno sí, porque tenga la también punta hablo del ovillo de cada una de las totalmente, teorías. hablo de Adam Smith y hablo de la escuela austríaca también. Digo, miren, ahora está muy vigente la escuela austríaca que piensa esto. Bien. Y no hago ninguna consideración al respecto. Por eso digo, me parece que el libro enriquece el debate y va a tener elementos para charla. Fer Spoliansky, gracias por haber venido. ¿Lo conoce a Joaquín Perren? Sí, Son Joaquín, académicos sí, los dos, así académico, que... maravilloso. Sí, bueno, sí, ahora sí, es sí, candidato a diputado nacional y Sí. va a entrar luego de usted al estudio. Me parece muy bien, sí, excelente. Le agradecemos muchísimo, Fer, te agradecemos gracias por la muchísimo, invitación. mucha suerte con esta experiencia. Yo Los voy a ser espero. uno de tus claros compradores Bueno, de ese gracias. libro Gracias. y nos vemos en la Feria del Libro. El 13 de septiembre a las 19 horas en el Museo Bien. Nacional de Bellas Artes. Suerte, Fer, y gracias como siempre. Muchísimas por la invitación, gracias. Fernando Spoliansky, con este libro que se llama Economía paso a paso, como él mismo lo explicaba, para que todos podamos entender en términos más sencillos que los técnicos profundos o complejos que suelen utilizar a veces los tecnócratas de esta ciencia. El Fer, como ustedes ya saben, porque acá lo despliega siempre con sus columnas, nos sabe explicar y bajar ese conocimiento y esa complejidad a la tierra, así que en este libro, Economía paso a paso, lo podemos... ¿hay algún link, Fer, perdón, para comprarlo? Sí, ahora se los dejo. Sí, Bueno, no lo recuerdo. a mí no me lo recuerdo. pasaste. Te lo pasé. Sí, Sí, a ver si hay tengo un link tiempo y no me- de Galerna que te manda directo y pones el código preventa y te hace el 15% de descuento. Bien, sí, es en galernaweb.com. Exacto. www.galernaweb.com, ahí buscan Economía paso a paso, le dan... Tiene envío clic. gratis a Neuquén, Bien. todo. Perfecto. Sí. Vamos entonces con eso. Gracias, Fer. Fernando Spoliansky pasó por los estudios de AM550 por aquí, por neuquén.ar.